El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Evangelio de Mateo, capítulo número 24, versículo número 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amado Padre, en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo, rogamos la dirección, Señor, de tu Santo Espíritu. Te ruego, Padre Celestial, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, y permite, Señor, que al exponer la meditación, seas tú guiándonos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero hablarles del tema señales de Dios. ¿Qué es una señal bíblicamente? Son acontecimientos o experiencias que demuestran el poder de Dios. Indican acontecimientos grandes, tales como juicio, el poder de Dios manifiesto, o por ejemplo, el traslado de la iglesia. Una señal es evidentemente algo notorio, como lo acabamos de mencionar, que manifiesta el poder de Dios. Atención, toda señal de Dios siempre será con un propósito. Por ejemplo, este lunes pasado, fecha 19 de septiembre, es muy interesante porque ese día a las 12:19 del día se estaba llevando a cabo un simulacro, recordando que en el año 2017, precisamente a las 12:19 del día, hubo un terremoto fuerte, de tal manera que hubo poco más de 3,000 personas fallecidas. En el año de 1985, también el 19 de septiembre, un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México, de tal manera que se calcula, porque no hay un número exacto, que de 10 a 15,000 muertos se estima entre personas desaparecidas y cadáveres encontrados.
fue algo terrible. Pero es muy interesante que 19 de septiembre del año 2022, 40 minutos después de el simulacro, tiembla. Hay un sismo de 7.7 grados. Ahora, obviamente no faltaron los místicos, los que tratan de interpretar lo que sucedió. Algunos dicen que como todo mundo tenía miedo en esa fecha en la Ciudad de México y sus alrededores, pues estaban recordando con temor los terremotos anteriores, y que en su energía cósmica estaban con temor, y es lo que provocó que hubiera ese temblor. Bueno, pues sumado a ello, hoy, 22 de septiembre del año 2022, unos días después, estamos a la 1:16 de la mañana, ya del jueves 2022, teniendo un sacudimiento de 6.9 grados. Y se sintió fuerte. Parece ser que fue un movimiento trepidatorio. Y vaya que se sacudió, especialmente la Ciudad de México. Ahora, si estamos entendiendo que esta es una señal, porque vamos, son, entre comillas, demasiadas coincidencias, ¿verdad? Parece ser que nuestro Señor nos está anunciando, está advirtiendo que viene un terremoto muchísimo más intenso que el que hubo en el año de 1985, 19 de septiembre, y que está llamando al arrepentimiento a nuestra nación, y está trayendo, nos atrevemos a decir esto, juicio sobre nuestra nación. ¿Por qué nos atrevemos a decir juicio? Bueno, nos atrevemos a decir juicio porque sobre nuestra nación se ha derramado una cantidad espeluznante de sangre. Miles de personas asesinadas, descuartizadas, desaparecidos. Y cuando hablamos de desaparecidos, vamos a entender, amados, que no es que estén extraviados, sino simplemente han sido muertos, pero sus cadáveres no han sido hallados, lamentablemente. Entonces el número es muy grande y cada año es mayor. Nuestras autoridades actuales dicen que es lo que heredaron de los malos gobiernos anteriores, pero lamentablemente no ponen empeño por detener, por cambiar, por transformar este derramamiento continuo de sangre. Estados como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, es continuo este derramamiento de sangre. Entonces, es muy probable que el Señor está advirtiendo
que hay una señal, y esa señal es que viene un juicio sobre nuestra nación. ¿Qué podemos hacer como iglesia? O mejor dicho, ¿qué debemos hacer? Por lo menos me atrevo a decir que hay 3 cosas importantes que debemos hacer. La primera, despertar. ¿Despertar? Sí, despertar. Porque pareciera que estamos dormidos. Pareciera como que no importa lo que suceda. Estamos continuamente indiferentes. No nos sorprende ya que en las noticias aparezcan personas colgadas, bolsas de basura con personas descuartizadas o desmembradas, como se dice hoy en día. Amados, no nos sorprende. Y la iglesia está, como si estuviésemos en un estupor, dormidos. Dice la Escritura en el libro del profeta Joel, capítulo número 2, versículo 12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El primer llamado que Dios nos hace es que despertemos. Tenemos que reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dios nos está advirtiendo que viene un juicio sobre nuestra nación. Vienen temblores, terremoto. Viene un terremoto muy probablemente mayor que el que se tuvo en el año de 1985. Podría ser así. Despertemos. Segundo, oremos. Es un llamado de parte de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Voy a leerlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un llamado del Señor para orar. Iglesia, el Señor nos llama a orar, a clamar por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Porque yo quiero recordarle algo. Si usted y yo morimos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida eterna.
y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero aquellas personas que mueran por causa del juicio que el Señor va a traer sobre esta tierra, ellos se van a perder para siempre. Por esa razón es el tercer objetivo: evangelizar. Debemos comenzar a proclamar el Evangelio con mucho más pasión, con mucho más denuedo, con mucho más impulso, porque son tiempos en los cuales el Señor ha determinado sacudir la tierra como un ebrio, sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación, estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos, y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu Evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Unos días después, estamos a la 1:16 de la mañana, ya del jueves 2022, teniendo un sacudimiento de 6.9 grados. Y se sintió fuerte. Parece ser que fue un movimiento trepidatorio. Y vaya que se sacudió, especialmente en la Ciudad de México. Ahora, si estamos entendiendo que esta es una señal, porque son, entre comillas, demasiadas coincidencias, ¿verdad? Parece ser que nuestro Señor nos está anunciando, está advirtiendo que viene un terremoto muchísimo más intenso que el que hubo en el año de 1985, 19 de septiembre, y que está llamando al arrepentimiento a nuestra nación y está trayendo, nos atrevemos a decir esto, juicio sobre nuestra nación. ¿Por qué nos atrevemos a decir juicio? Bueno, nos atrevemos a decir juicio porque sobre nuestra nación se ha derramado una cantidad espeluznante de sangre. Miles de personas asesinadas, descuartizadas, desaparecidos. Y cuando hablamos de desaparecidos vamos a entender, amados, que no es que estén extraviados, sino simplemente han sido muertos
pero sus cadáveres no han sido hallados, lamentablemente. Entonces el número es muy grande y cada año es mayor. Nuestras autoridades actuales dicen que es lo que heredaron de los malos gobiernos anteriores, pero lamentablemente no ponen empeño por detener, por cambiar, por transformar este derramamiento continuo de sangre. Estados como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, es continuo este derramamiento de sangre. Entonces, es muy probable que el Señor está advirtiendo que hay una señal, y esa señal es que viene un juicio sobre nuestra nación. ¿Qué podemos hacer como iglesia? O mejor dicho, ¿qué debemos hacer? Por lo menos me atrevo a decir que hay 3 cosas importantes que debemos hacer. La primera, despertar. ¿Despertar? Sí, despertar. Porque pareciera que estamos dormidos. Pareciera como que no importa lo que suceda. Estamos continuamente indiferentes. No nos sorprende ya que en las noticias aparezcan personas colgadas, bolsas de basura con personas descuartizadas o desmembradas, como se dice hoy en día. Amados, no nos sorprende. Y la iglesia está, como si estuviésemos en un estupor, dormidos. Dice la Escritura en el libro del profeta Joel, capítulo número 2, versículo 12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El primer llamado que Dios nos hace es que despertemos. Tenemos que reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dios nos está advirtiendo que viene un juicio sobre nuestra nación. Vienen temblores, terremoto. Viene un terremoto muy probablemente mayor que el que se tuvo en el año de 1985. Podría ser así.
Despertemos. Segundo, oremos. Es un llamado de parte de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Voy a leerlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un llamado del Señor para orar. Iglesia, el Señor nos llama a orar, a clamar por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Porque yo quiero recordarle algo. Si usted y yo morimos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida eterna. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero aquellas personas que mueran por causa del juicio que el Señor va a traer sobre esta tierra, ellos se van a perder para siempre. Por esa razón es el tercer objetivo: evangelizar. Debemos comenzar a proclamar el Evangelio con mucho más pasión, con mucho más denuedo, con mucho más impulso, porque son tiempos en los cuales el Señor ha determinado sacudir la tierra como un ebrio, sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación, estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos, y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu Evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pareciera que estamos dormidos. Pareciera como que no importa lo que suceda. Estamos continuamente indiferentes. No nos sorprende ya que en las noticias aparezcan personas colgadas, bolsas de basura con personas descuartizadas o desmembradas, como se dice hoy en día. Amados, no nos sorprende. Y la iglesia está, como si estuviésemos en un estupor, dormidos. Dice la Escritura en el libro del profeta Joel, capítulo número 2, versículo 12. Por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón,
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad a la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El primer llamado que Dios nos hace es que despertemos. Tenemos que reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dios nos está advirtiendo que viene un juicio sobre nuestra nación. Vienen temblores, terremoto. Viene un terremoto muy probablemente mayor que el que se tuvo en el año de 1985. Podría ser así. Despertemos. Segundo, oremos. Es un llamado de parte de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Voy a leerlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un llamado del Señor para orar. Iglesia, el Señor nos llama a orar, a clamar por nuestra nación, que Dios tenga misericordia. Porque yo quiero recordarle algo: si usted y yo morimos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida eterna y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero aquellas personas que mueran por causa del juicio que el Señor va a traer sobre esta tierra, ellos se van a perder para siempre. Por esa razón es el tercer objetivo: evangelizar. Debemos comenzar a proclamar el Evangelio con mucho más pasión, con mucho más denuedo, con mucho más impulso, porque son tiempos en los cuales el Señor ha determinado sacudir la tierra como un ebrio, sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación, estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos, y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación,
del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ella, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? El primer llamado que Dios nos hace es que despertemos. Tenemos que reaccionar ante lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dios nos está advirtiendo que viene un juicio sobre nuestra nación. Vienen temblores, terremoto. Viene un terremoto muy probablemente mayor que el que se tuvo en el año de 1985. Podría ser así. Despertemos. Segundo, oremos. Es un llamado de parte de Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Voy a leerlo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Hay un llamado del Señor para orar. Iglesia, el Señor nos llama a orar, a clamar por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia. Porque yo quiero recordarle algo. Si usted y yo morimos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida eterna. Y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero aquellas personas que mueran por causa del juicio que el Señor va a traer sobre esta tierra, ellos se van a perder para siempre. Por esa razón es el tercer objetivo: evangelizar. Debemos comenzar a proclamar el Evangelio con mucho más pasión, con mucho más denuedo, con mucho más impulso, porque son tiempos en los cuales el Señor ha determinado sacudir la tierra como un ebrio, sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación, estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos, y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Clamar por nuestra nación, que Dios tenga misericordia, porque yo quiero recordarle algo: si usted y yo morimos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos vida eterna y vamos a estar con el Señor para siempre. Pero aquellas personas que mueran por causa del juicio que el Señor va a traer sobre esta tierra, ellos se van a perder para siempre. Por esa razón es el tercer objetivo: evangelizar. Debemos comenzar a proclamar el Evangelio con mucho más pasión, con mucho más denuedo, con mucho más impulso, porque son tiempos en los cuales el Señor ha determinado sacudir la tierra como un ebrio, sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación, estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu Evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Sacudirla como una choza que está a punto de caer. En este caso, nuestra nación. Estamos a punto de entrar en una situación en la que nuestro país puede estar gobernado por militares. Y lo más difícil es que la iglesia va a sufrir. Despertemos, oremos y Dios nos permita llevar el Evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu Evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A toda criatura. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego que no sea con un sentido alarmista, sino con un sentido de entendimiento, en el cual podemos darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra nación, del despertar que Dios quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Quiere que tengamos como nación. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesucristo, que tu evangelio sea predicado y que haya personas que te conozcan como el Señor y Salvador de sus vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.